¿cómo están? Qué gusto es poder saludarlo. Soy su amigo el doctor Isra, amigos de salud laboral y mundo canófilo con el doctor Isra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me han solicitado mucho, que es la pensión por enfermedad general, dictamen por invalidez o en el Instituto Mexicano del Seguro Social el dictamen ST4, dictamen de invalidez por enfermedad general. Este dictamen, ¿a quién se lo da? ¿Quién lo da? Vamos a esta charla, como es algo muy importante, vamos a dividirla en dos. En este primer tema, primer espacio, vamos a hablar qué es el dictamen, quién lo da, cómo lo da, cuáles son los requisitos. Y en el número 2, en la parte 2 vamos a hablar qué tiene que hacer el patrón de costos y beneficios para el patrón como para el paciente. Bueno, este dictamen ST4 por enfermedad general lo puede solicitar todo trabajador asegurado que, dice la ley, tenga alguna enfermedad que lo limite de sus actividades físico-mentales. Algún paciente que ya no pueda trabajar, que ya no pueda realizar su puesto de trabajo por alguna circunstancia de salud, llámese alguna enfermedad aguda, crónica, con mal pronóstico. ¿Por qué se da? ¿Por cuánto tiempo se da este dictamen? Este dictamen se da por 6 meses, 1 año, 2 años o de manera definitiva. Muchos pacientes que he tenido la fortuna de asesorarlos, que me preguntan, me dicen: oye Israel, yo llevo 3 dictámenes de 2 años, 4 dictámenes de 2 años, ¿por qué? Esto tiene que ver por una cosa que se llama historia natural de la enfermedad. Ejemplo, una dama o un caballero de 30 a 35 años que tiene un proceso de columna, una enfermedad de columna, hernia de columna, un canal lumbar estrecho, que tiene un pronóstico incierto. Bueno, se le da por 2 años. ¿Por qué? ¿Qué tal con una buena rehabilitación y con una cirugía, que es el objetivo de los médicos, tratar tu salud y el bienestar, pueda este paciente reincorporarse a trabajar? Por eso tiene que ver mucho el temporal para ver qué expectativa hay de que el paciente se pueda reincorporar a su trabajo. Por eso le pueden dar 3, 4 dictámenes temporales de 2 años. Y de manera definitiva, ¿a quién se le da? Bueno, lo llevamos con mucho respeto, igualmente a las imágenes que estamos mostrando de enfermedades ya ven pacientes terminales como lo es el cáncer, la insuficiencia renal, los pacientes que tienen alguna amputación, pacientes con VIH, pacientes con algún trastorno psiquiátrico, pacientes que estas enfermedades ya no tienen vuelta atrás, ya no tienen un buen pronóstico. Por eso el instituto, llámese ISSSTE, llámese IMSS, Seguridad Social del Estado, les da este dictamen de manera definitiva para que el paciente se dedique 100% a su estado de salud, a su salud médica. Este dictamen, ¿cuáles son los requisitos que nos piden para darlo? Bueno, ya que nuestro médico tratante nos haya referido al área de medicina del trabajo, de salud en el trabajo, bueno, aparte de que ya presentamos, dependiendo nuestra enfermedad, los resúmenes médicos, las notas médicas, los exámenes de gabinete, como pueden ser, llamando a algunos, resonancia magnética, tomografía, electromiografía, electrocardiogramas, estudios de laboratorio, rayos X, todas sus variables para un buen estudio integral. Ya posterior, al médico de medicina del trabajo, el médico de salud del trabajo, nos va a hacer una cita. Dentro de esa cita viene la exploración física, viene el interrogatorio médico directo, viene todo el estudio de la serie de factores del médico especialista, de todo lo que se ha venido estudiando, y ya se realiza una cédula, unas preguntas, y en esa cédula de investigación viene desde el estado social, cómo se desenvuelve el paciente con otras personas, socioeconómico, psiquiátrico, si el paciente se vale por sí mismo, se puede bañar, cambiar, comer, preparar alimentos por sí mismo, Sí, continuamos, amigos.
amigas, este dictamen ¿a qué le da derecho al paciente? Este dictamen le da derecho al paciente una vez que se haya calificado, que haya cumplido los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Si el puntaje del paciente es del 50 al 74% de incapacidad órgano-funcional, nos van a requerir 250 semanas cotizadas. Si el porcentaje del paciente es del 75% hacia arriba de incapacidad órgano-funcional, nos van a pedir 150 semanas cotizadas. ¿Esto qué tiene que ver? Muchas veces las personas ven el reverso, el inciso 50 y dicen, tengo el 55, el 60, el 64, 68%. Piensa que es economía. No, es la discapacidad órgano-funcional. Y dependiendo de eso es las semanas cotizadas que nos van a solicitar. ¿Qué pasa cuando un paciente solicita un dictamen ST4 y no cumple los requisitos? Bueno, posterior, después de 6 meses, un día, puede volverlo a solicitar su dictamen de invalidez, cumpliendo una vez más los requisitos, ya sea lo más frecuente por lo que se niega por el artículo 119, 122 y 123 de la ley del Seguro Social, que el 119 nos habla que la enfermedad no es invalidante, el 122 nos habla de que no tiene las semanas de cotización y el 123 nos habla de que la persona dolosamente se aseguró ya estando una vez enferma, ¿sí? Tú como patrón no te prestes a estos juegos, ya que es un fraude y es un delito, es un daño a la nación, es una situación que se puede castigar con la misma cárcel. Muy bien, amigas, amigos, espero haya concluido la primera parte de esta charla de dictamen ST4. Vamos a regresar el día de mañana con la parte número 2. Entonces recuerden, dictamen ST4 por invalidez general. Dejo mi correo electrónico, escríbame para asesorías personales. Amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Israel Hernández Mesa. Vamos a hablar sobre medicina del trabajo. Vamos a hablar un tema que me han preguntado mucho. Muchísimas gracias por seguirnos. Riesgos de trabajo. ¿Qué es el riesgo de trabajo? A todo trabajador se le levanta, en toda enfermedad aplica, cómo se paga, qué es la seguridad social. Bueno, afortunadamente en la República Mexicana contamos con seguridad social. Este derecho que tenemos los trabajadores, que en México lo desarrolla el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, para algunos trabajadores, para otros el ISSSTE, para los trabajadores del Estado, para otros algunas dependencias estatales gubernamentales. Y el riesgo de trabajo, amigas, amigos, es toda perturbación, accidente que sufre el trabajador a consecuencia de su trabajo. Este existe en 3 modalidades: riesgo de trabajo en trayecto y riesgo de trabajo en comisión. El riesgo de trabajo, el número 1, es como su nombre le indica, es la perturbación, el accidente, el proceso que sufre el trabajador a consecuencia de su puesto de trabajo, en horario de trabajo, en las instalaciones de su trabajo, ¿sí? Esto tiene que ser en el tiempo y espacio que desarrolla el trabajo y en el puesto de trabajo. Nótese, y paréntesis, las riñas no entran como riesgo de trabajo, son eventos sociales. Si las consecuencias o las decisiones que el trabajador tenga de salirse de su trabajo, que porque va a la tienda, que porque va a estacionar su carro, a eventos personales y particulares, no entran dentro del riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo en trayecto. Este riesgo de trabajo en trayecto es el proceso que sigue el trabajador de su casa a su lugar de trabajo. Se califica siempre y cuando haya un trayecto lógico, continuo y directo. Si el trabajador que va de su casa pasa a cargar gasolina, digámoslo así, pasa a un evento personal a comprar el desayuno, pasa a la guardería a dejar a sus hijos, ya hay una desviación y ya no se cuenta como un trayecto lógico, continuo y directo. El riesgo de trabajo en comisión. El riesgo de trabajo en comisión es nada más y nada menos cuando el patrón comisiona al trabajador en hacer la labor en otro lugar físico, ya sea en la misma ciudad
o en el mismo estado geográficamente hablando, dentro del mismo horario, o se puede alargar en horarios especiales y jornadas de trabajo especiales por la importancia de esta misma comisión, siempre y cuando el trabajador esté en total acuerdo. Un tip que les voy a dar, amigas, amigos trabajadores, es que siempre estén al tanto y vayan al instituto, por decir en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, a ver con qué salario están cotizando, porque muchas de las veces, ¿a qué va esto? El riesgo de trabajo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, el formato se llama ST7. En el ISSSTE se llama riesgo de trabajo. En algunas dependencias estatales, gubernamentales, simple y sencillamente se califica con la nota médica del médico legista, del médico especialista en medicina del trabajo, o del médico laboral, o del médico tratante. Se califica siempre y cuando el médico desarrolle una nota médica, valga la redundancia, y en esa describa que el accidente, el perjuicio sí fue a consecuencia de su trabajo por la actividad laboral. Bueno, una vez que se califica su incapacidad laboral se va a pagar al 100%. Siempre hay que fijarnos, amigos, con cuánto estamos cotizando en el instituto. Un ejemplo, si el trabajador, él gana por su trabajo consecuencia 300 pesos, supongamos, al día, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social está por X o por Y cotizando 150 pesos, le van a pagar a la cantidad que esté cotizando, no él a lo que está ganando. Entonces, ¿por qué? Es importante que estemos en tiempo y forma informados y que verifiquemos esta situación, ya sea por algún error de contabilidad, algún error de dedo, alguna situación que se hayan equivocado, que haya este tipo de error en la cantidad económica, para que no te veas perjudicado en tus incapacidades, porque después va a ser un viacrucis el arreglar esa cantidad. Y bueno, como hay un fundamento legal, como el trabajador tiene muchos derechos, también tiene obligaciones. Dentro de esas obligaciones, pues bueno, esa es informar al patrón en tiempo y forma de su accidente, del percance que sufrió, tener sus documentos en regla, cumplir con sus citas médicas, llevar a cabalidad el tratamiento médico, para así este fundamento que el riesgo que tiene el riesgo de trabajo, que apoye y fundamenta constitucionalmente y legalmente la Ley Federal del Trabajo, en el caso de la Ley del Seguro Social, las leyes orgánicas del ISSSTE, las leyes orgánicas municipales y estatales, en su caso, que lleven en cada estado. Es por eso lo importante de que siempre tengas en cuenta, amiga, amigo, tu salario que estés cotizando para que no haya ninguna situación. ¿Esto qué lleva? Recuerda que la incapacidad se te va a pagar al 100% cuando sea una situación de riesgo de trabajo. Cuando hay un riesgo de trabajo, una enfermedad por el riesgo de trabajo, y esta enfermedad ya cumple y tiene un pronóstico desafortunadamente malo, en pocas palabras, que vaya la trabajadora a quedar con una secuela física a consecuencia de ese riesgo, es cuando se hace un dictamen de secuela. Este dictamen, fundamentado por la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, en sus diversas fracciones, dependiendo la porción anatómica y la patología, la enfermedad que tenga y que conlleve este riesgo, es el porcentaje que se te va a otorgar de manera mensual en tipo pensión. Ojo, tipo pensión, lo llamo así porque bueno, llamar la palabra pensión legalmente comprende otras cosas, pero es lo más fácil que lo podemos entender. Se te va a dar, digamos, tú vas a seguir cuando hay un dictamen por riesgo de trabajo, un dictamen de secuela, digámoslo así. La Ley Federal del Trabajo te protege y que se te va a dar una cantidad económica de acuerdo al porcentaje que marca la Ley Federal del Trabajo. 1. 2. Tú, tus padres, cónyuge e hijos hasta 16 años seguirán asegurados.
16 años y o hasta 25 años, siempre y cuando estén estudiando, excepto embarazadas. Esto hay que comprobarlo simple y sencillamente con una constancia de estudios de tus hijos que estén estudiando en la universidad o alguna maestría, alguna situación, lógicamente que dependen de ti, ¿verdad? Tienes el derecho a seguir trabajando en el puesto de trabajo o con el mismo patrón, dice la ley muy claramente, siempre y cuando no ponga en riesgo físico a terceras personas, su integridad física o a terceras personas. ¿A qué va esto? A que a consecuencia de la secuela que haya y que el trabajador continúe en su puesto de trabajo, ya tenga su dictamen de secuela y él se siente con la capacidad de seguir trabajando, pero no lo puede hacer y así pone su vida en peligro y la vida de los demás, esto está fundamentado a que el patrón decida no seguir con sus servicios y o a que puede seguir trabajando con algún otro patrón o en un otro diverso puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, recapitulando, recuerda, el riesgo de trabajo es toda perturbación que sufre el trabajador dentro de su trabajo. Este riesgo de trabajo, una vez calificado, se va a pagar la incapacidad al 100%. Cuando hay un mal pronóstico, una secuela, el trabajador tiene derecho a un dictamen de secuela que se va a dar una cantidad económica mensual, esta fundamentada por el artículo 514, Ley Federal del Trabajo. Y es muy importante también que sepas y que estés enterado, y una obligación que tienes, siempre ten en cuenta y ten en comunicación con el patrón, con tu empresa. Yo siempre que platico con algún propietario, con algún empresario, con algún alto directivo, siempre les recomiendo, haciendo un paréntesis, que estén en comunicación con su trabajador. Igualmente el trabajador, que haya este conjunto, esta sinergia. Hemos visto tristemente muchos casos donde el empresario, el patrón, el grande directivo, el gerente, el subgerente, que tienen la mejor intención de ayudar al trabajador, pero desafortunadamente por las múltiples ocupaciones que tienen, otras personas se encargan de estas situaciones. Pero hay personas que por X o por Y, muchas de las veces hacen que el trabajador tenga un viacrucis. Si bien él ya tiene el pendiente de su enfermedad, la situación emocional, física, social, económica, porque todo esto lleva un proceso legal. Y aparte del viacrucis, que a veces la persona administrativa, de recursos humanos, X o Y, no le quiere recibir el riesgo de trabajo, no se lo quiere llenar, simple y sencillamente hay una mala comunicación por X o por Y. Lo hemos visto mucho en diversas empresas, diversas cuestiones, donde el patrón, el alto empresario, lo repito, el alto gerente no tiene ni en cuenta esa situación. Pero yo siempre, ¿a qué va con todo esto? A que patrones, gerentes, directivos estén en contacto, investiguen quién da la cara por su empresa, investiguen quién está frente al trabajador, cómo se trata al trabajador, cómo se trata externamente, para que así haya una mejor comunicación y sobre todo, pues siempre todos queremos, a todos nos gusta que nos traten bien, que nos den atención, que nos den el respeto. Entonces yo creo y estoy convencido que esto será un muy buen punto y que nos hará mejores personas. Te agradezco mucho la atención, espero que te haya, una charla a grosso modo sobre riesgos de trabajo y nada más para recapitular y que nos quede bien claro. Acuérdate que riesgo de trabajo es toda perturbación que sufre el trabajador en su área de trabajo. Hay tres tipos de riesgo: el riesgo de trabajo en su lugar de trabajo, el riesgo de trabajo en trayecto y el riesgo de trabajo en comisión. ¿Cómo se pagan las incapacidades? Al 100%, ¿sí? Cuando hay un mal pronóstico se hace el dictamen de secuela. Ojo, siempre y cuando haya el espacio
y no pues, se ponga en riesgo la integridad física del trabajador o de terceras personas, puede seguir trabajando con ese patrón o puede seguir trabajando con otro patrón, ¿sí? El trabajador va a recibir una compensación económica de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. El patrón no está obligado a dar ninguna compensación ya cuando hay ese tipo de dictamen, ¿sí? Esto es en resumen. Soy tu amigo el doctor Israel Hernández Mesa. Contáctame si tienes alguna duda, con gusto te puedo asesorar, charlar, podemos aprender más. Mi correo es israelhmesa@gmail.com. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias.